Buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos, que el Señor los bendiga en gran manera. Que la paz de nuestro Santo Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, supliendo a cada uno la necesidad que tenga. En este día, mis hermanos, en tu página, El Soldado de Dios, en el canal Tu Soldado de Dios, estamos hoy dispuestos a defender la verdad de Cristo Jesús, defender el Evangelio, defender a nuestro Señor, a pesar de que Él no necesita defensa. Porque cuando Pedro sacó la espada para defenderlo, en aquel momento cuando estaban por agarrarlo en el monte de Getsemaní, le dijo a Pedro: suelta esa espada, ¿o es que tú crees que mi Padre no me puede mandar traer legiones de ángeles en este momento para defenderme? El Señor no necesita que nos defienda, pero nosotros como buen siervo debemos defender la verdad, debemos defender el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que defenderlo, no nos podemos quedar callados. Muchas personas dicen: bueno, este hermano no tiene doctrina, ese hermano es un descarriado, ese hermano... Porque yo hablo mucho de la iglesia, yo hablo mucho de los hermanos que están haciendo lo que es en contra de Dios. No hablo directamente del pecado, no de esto, sino de transgiversar la palabra de Dios. Meter un evangelio o vender un evangelio barato que no es el evangelio de Cristo Jesús. Pensar que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello para poder obtener la salvación, cuando no es así. La palabra del Señor dice que es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Así claramente dice la palabra del Señor. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de defender a nuestro Dios, a nuestro Señor Creador. De defenderlo, porque hay tantas personas que solo se lamentan de Dios. Personas que le echan la culpa de todo a Dios. Que el hambre es culpa de Dios, que la enfermedad es culpa de Dios, que los niños mueren es culpa de Dios, que la catástrofe es culpa de Dios, que por qué Dios no evita esto, que por qué Dios no evita aquello, que por qué Dios en vez de no dejarse ver, se deja ver. Infinitas cosas en contra de Dios. Buscando argumentos para defender nuestra teoría de que Dios no existe, de que Dios es una fábula y de que Dios nos oprime a nosotros. Mis queridos hermanos, amigos que están viendo este video, detente un momento y mira el mundo donde está. Mira cómo funciona todo perfectamente. La lluvia cae en su tiempo, el sol sale a su hora, la luna se mete en el momento justo, las estrellas iluminan el cielo a la hora exacta, las horas no cambian, el mar no se sale de donde tiene que salirse, la flor florece a su momento. Todo en este mundo camina perfectamente, porque nuestro Creador, nuestro Dios Padre Todopoderoso, así lo ha hecho. Y no lo ha hecho como nosotros podemos construir una casa pegando bloques y cemento y martillando. No, el Señor lo ha hecho con la palabra. Porque es tan todopoderoso, tan soberano, que tan solo con la palabra hizo este maravilloso mundo. Que en este tiempo todavía los científicos no pueden explicar científicamente cómo se originó. Llevando esto a entender que esta creación tiene un creador, que no se produjo de la nada. Ahora, defendiendo a nuestro Señor de que todo el mundo le mete la culpa a Dios. Todo el mundo quiere que Dios haga lo que ellos dicen o lo que ellos piensan que es mejor. Pero a ellos se les ha olvidado que Dios no es humano. La gente le quiere colocar una lógica a Dios humana, donde no es posible. Dios no es una criatura. Dios es el creador. A Dios no lo creó nadie. ¿Entiendes? Dios existe en la eternidad, de siempre para siempre. Entonces nosotros queremos meterle lógica a Dios humana. El primer punto que tenemos que entender es que Dios no es humano, mis queridos hermanos. Dios no es humano. Dios es un ser soberano, supremo. Dios es el autor de todo. ¿Cómo nosotros podemos venir a combatir con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener la sabiduría para decirle a Dios por qué hace esto, por qué hace el otro? ¿Cómo? No podemos, porque Él fue el que nos creó a nosotros. Mira tu mano, mira tus dedos.
Observa cómo Dios hizo perfecta, solo mirando una mano. Mira tu mano. Ahora tú crees que puedes debatir con Dios, que puedes decirle a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No puede, porque Dios es el Dios supremo, el Dios soberano, el Dios que creó todas las cosas. Todo proviene de Él. La palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos por qué el hambre, por qué la peste, en este mundo hay comida para todos. El que hace pasar hambre a la gente es el hombre, por su avaricia, por tener un corazón de piedra. El que hace que vengan las enfermedades es el hombre, porque este mundo era perfecto. El hombre lo contaminó con todos sus químicos, con toda esa sintética de alimentos, con todos esos productos dañinos que meten en la comida, con todos los inventos, con todas las cosas que creó el hombre. Es el hombre que contaminó el mundo. Es el hombre que generó todas las enfermedades. Es el hombre que genera la catástrofe cuando un río se sale. ¿Por qué se sale el río? Porque Dios dijo salte el río. No, porque el hombre bota toda la basura y todo lo que él quiere al cauce del río, lo tranca y el río después hace la devastación. Porque la naturaleza trabaja sola. Dios hizo la naturaleza perfecta para que ella siga su cauce normalmente. La naturaleza tampoco necesita de nosotros. La naturaleza necesita solo de Dios. Y ella se regenera cada día sola. Sola. Nosotros le metemos la culpa a Dios de todo cuando somos nosotros los culpables. Dios es un Dios tan bueno y tan amoroso que todavía, porque nosotros estábamos perdidos, que todavía sabiendo que nosotros somos pecadores, que somos malos, somos criaturas malas, cativas, dijeran los italianos, malos. A pesar de eso, el Señor en este tiempo todavía ha tenido misericordia. Tanto así que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea sea salvo. Entonces, en vez de echarle la culpa a Dios, ¿por qué no le agradece? ¿Por qué no le agradece? Hay gente que dice, bueno, no tenemos libre albedrío porque yo no elegí nacer. Sí, pero eso no fue culpa de Dios, que tú nacieras. Eso fue culpa de tu papá y tu mamá, que decidieron tenerte, porque Dios le dio esa potestad a ellos de elegir si procrear o no procrear. Ellos son los que tienen la decisión, no Dios. Al igualmente con todas las cosas que hacemos en este mundo. La misma Escritura te dice a ti que eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero hacer lo que nosotros queramos trae consecuencias a la final. Trae muchas consecuencias. Entonces, la culpa no es de Dios aquí. La culpa es de nosotros. Por malos, por malagradecidos, por no buscarlo a Él. Y Él todavía en su infinita misericordia nos da a su Hijo que forma el puente para nosotros poder ir allá donde está Él. A ese maravilloso lugar que Él preparó para nosotros. Pero no, nosotros preferimos echarle la culpa a Dios de todo. Que Dios es el culpable de cada cosa. Que los niños mueren, que el hambre, que las peleas, que las discusiones. No, no es Dios. Somos nosotros mismos. Ayudados por el maligno, el diablo, que el Señor lo reprenda. Ayudados por él. Porque el diablo no te hace pecar a ti. El diablo te coloca la tentación. El que peca después eres tú. Porque el diablo solo te coloca el billete, el boleto de entrada. Depende de ti si lo tomas o no. Entonces, mis queridos hermanos, en vez de estar peleando con Dios, que por qué esto, por qué el otro, que Dios no existe, que eso es una fábula, en vez de estar peleando con Dios, es mejor, mis queridos hermanos, que le agradezcamos por ser un Dios tan maravilloso. Como te digo, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios con su palabra puede generar otro mundo. Puede generar otra humanidad perfecta, limpia y purificada. De una vez. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Si Él fuera un Dios malo, deja a nosotros como estamos. Que nos matemos uno con otro y que al final vayamos al infierno. Y ese es otro punto. No es Dios que te lleva al infierno. Antes de la reconciliación, antes de venir a Jesucristo, todos estábamos destinados a ir al infierno, porque no había manera de ser salvos. Pero Dios, como es malo,
nos dio a su Hijo Jesucristo para nosotros poder tener la posibilidad de ir a ese lugar de reposo, a ese lugar de tranquilidad, a ese lugar de paz, a ese lugar de la eternidad. Nosotros peleamos con Dios sin saber. Un hombre en la Biblia también peleó con Dios. Se llama Job. Y te invito a leer su historia. Te darás cuenta que debatir con Dios es imposible. Es imposible. Hay gente que le pide a Dios, ¿por qué Dios no mata a todos esos malos que son malos, personas que cometen pecado? ¿Por qué no los mata de una vez? Si Dios iniciara a matar a esa gente, te mataría a ti también. Porque ¿quién es el que no peca, hermano mío? ¿Quién es el que no comete un pecado? ¿Por qué tú crees que mandaron a nuestro Señor Jesucristo? Porque para el hombre es imposible encontrar la salvación. La salvación solo es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de pelear con Dios. Démosle gracias, más vale, por todas las maravillas que nos da. Somos nosotros los que decidimos vivir en pecado. Somos nosotros los que decidimos vivir amargados, sin disfrutar de lo que hay. Al final habrá una respuesta para todo, amigo mío. Al momento no pelees con Dios, porque Dios no es humano. Dios te bendiga, mi querido hermano.